4 de la materia de práctica 1. Tenemos como tema violencia de género. La violencia es ejercida contra una persona o grupo de personas en base de su sexo o género, impactando de forma negativa en su identidad y bienestar. Al hablar de violencia de género, nos referimos a la violencia de derechos humanos. Es el sentimiento de odio o superioridad de un género hacia el otro, que causa humillación, intimidación, miedo, exclusión, presión, inseguridad, imponiendo superioridad ante el otro individuo mediante el daño físico, psicológico o sexual. A continuación, mi compañera Luis Vicente Maza. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de violencia de género que tenemos. Bueno, podemos manifestar la violencia física, violencia psicológica y la violencia sexual. Dentro de lo que viene siendo la violencia física, esta se manifiesta por la presencia de dos factores, que a saber son la fuerza física y el cuerpo. Así que el daño se presenta por la implementación de la fuerza física por parte del agresor para causar daños en el cuerpo de la víctima, como golpes, castigos corporales o los atropellamientos de tránsito. La violencia psicológica, por el contrario, tiene que ver con el nivel psíquico de la persona agredida. Se da por la manifestación o por los actos voluntarios que comete el agresor con la intención de ocasionar en la víctima un sufrimiento emocional. Entre otros, pueden ser implementadas mediante la utilización del lenguaje o de símbolos con contenidos ofensivos, denigrantes o de insultos. En lo que se refiere a la violencia sexual, sin dejar de lado la peligrosidad de las otras formas de violencia de género antes mencionadas, consideramos que es la más nefasta, pues tiene que ver con un sentido más íntimo de las personas. Es una manifestación de violencia que tiene por objeto el acceso carnal hacia otra persona sin su consentimiento, o dicho de otra manera, nos referimos a las relaciones sexuales no consentidas. Mi compañero Luis Jiménez nos va a continuar manifestando más acerca de este tema. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de la violencia intrafamiliar. La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos. Además, comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso o la intimidación que se produce en el seno de un hogar y que perpetra al menos de un miembro de la familia contra algún otro familiar. A continuación seguirá mi compañero Johnny. Bueno, conociendo los temas de violencia de género, tanto como son violencia de género y violencia intrafamiliar, tenemos las diferencias entre víctima de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Donde violencia de género nos muestran que una mujer sufre violencia física o psicológica por parte de su cónyuge o excónyuge. No es necesario que haya existido convivencia para tener este tipo de violencia. Mientras que en violencia intrafamiliar, cualquier persona integrante del mismo núcleo familiar puede ser el agresor. Hombre que sufre violencia por su cónyuge o la misma mujer de igual manera. También dentro de eso se enmarcan los hijos que también pueden sufrir este tipo de violencia. En la diferencia, el agresor en violencia de género siempre va a ser un hombre. Y mientras que en la violencia intrafamiliar puede ser cualquier integrante del núcleo familiar. En la duración, en la violencia de género, una sola acción es suficiente y no requiere de habitualidad para este tipo de violencia. Mientras que en la violencia intrafamiliar requiere de habitualidad, varias acciones durante cierto tiempo. ¿Y a qué afecta en la violencia de género? A la vida, a la integridad física, a la moral, a la parte psicológica, aspectos fundamentales de una mujer. Mientras que en la violencia intrafamiliar afecta la integridad moral de las víctimas, el ambiente familiar y el ambiente pacífico de la convivencia de este grupo. Siguiente, mi compañero Alexis Loza. Buenas noches. Bueno, yo voy a hablar la parte de lo que es la parte legal. En el ámbito legal, en nuestra Constitución encontramos dos artículos. Empezamos primero con el artículo 11, que nos habla: todas las personas son iguales y gozarán los mismos derechos, deberes y oportunidades. También en el artículo 83 nos habla: son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley. Respetar y reconocer las diferentes étnicas, nacionales, sociales, generacionales de género y la orientación e identidad sexual. También encontramos en nuestro Código Orgánico Penal ciertos artículos que ayudan a penalizar la violencia de género y así hacer respetar los derechos de cada uno de nosotros, sin importar nuestro género. También vamos con el artículo 141, que nos habla del femicidio, pena privativa de libertad de 22 a 26 años, en el caso que se dé. También el artículo 154, intimidación, pena privativa de libertad de 1 a 3 años que se da. También el artículo 166, acoso sexual. Una persona sufre acoso sexual, la pena privativa de libertad es de 6 a 2 años. Y el último, el artículo 155 que nos habla, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, pena privativa que se da de 7 a 30 años. Muchísimas gracias.